Los peligros de París, capítulo 4, de Bárbara Cartland. Los artistas, por talentosos que fueran, no eran aceptados en el mundo social, y una aprendió muy pronto que cuando dejara la escuela jamás volvería a alternar con sus compañeras. Era algo que debía aceptar con sensatez y sin quejarse. Al menos mamá lo sabrá, pensó, mientras empezaba a cambiarse, y le agradará que sea un inglés. Recordó las frecuentes ocasiones en que le hablara no solo de Inglaterra, sino de los ingleses. Para ella siempre serían preferibles en todos sentidos a los franceses. Aun cuando la gente de la pequeña aldea donde vivieran les había cobrado afecto y los hizo sentirse bienvenidos. Pero la madre de una hablaba de las cacerías en la campiña inglesa, de los juegos de tenis y paseos en bote en el verano, de bailes donde las damas resplandecían con sus tiaras y los hombres con sus condecoraciones. Describió a una el momento en que en el salón del Palacio de Buckingham hizo su reverencia a la reina Victoria y cuán encantador fue el príncipe de Gales cuando bailó en una ocasión con ella. Con frecuencia, una soñaba con Inglaterra. «Si me visto rápido, podré ver las pinturas antes que nos vayamos», se dijo, al volver a la realidad. Su ropa era muy sencilla, bien cortada y de buena tela, pero a la vez modelos modestos y juveniles. Su mejor vestido era blanco con encaje alrededor del cuello y mangas de 3/4. Acentuaban su estrecha cintura y la suave e inmadura curva de sus senos. Entonces pensó con cierto temor que tal vez el señor Boucheron no consideraría que estaba lo bastante elegante y se sentiría avergonzado de presentarla al duque. Preocupada, se esmeró en el arreglo de su cabello. Era muy suave y rubio, pero no tenía idea de qué peinado estaba de moda en París. Por fin decidió arreglarlo como solía hacerlo en el convento, peinado hacia atrás, de manera que enmarcaba el pequeño óvalo de su rostro, y lo sujetaba con un moño en la nuca. De nuevo abrigó la esperanza de que el señor de Boucheron le agradara y no le pareciera demasiado sencillo. Tardó tanto en asearse y arreglarse, que apenas tuvo tiempo de guardar la ropa que se quitara antes que se abriera la puerta y reapareciera el señor de Boucheron. «Está lista», la observó de pies a cabeza. «Se le ve encantadora», sonrió. «No debemos llegar tarde. Vamos». El cochero apareció para recoger el baúl, cuando una, quien se había puesto un sencillo chal de lana sobre los hombros, llegó al carruaje. Se dio cuenta de que había alguien dentro. Subió, seguida del señor de Boucheron, quien de inmediato dijo: «Yvette, te presento a la señorita Una Tourou». «Ella es la señorita Yvette Jogent». «¿De qué se trata, Philip?», preguntó. «Como te advertí, la señorita Tourou nos acompañará a cenar. Supongo que después nos separaremos, aunque no estoy seguro». «Yo sí», respondió Yvette. El carruaje avanzó y a la luz de las lámparas de gas que penetraba por las ventanillas, una pudo ver a la mujer sentada junto a ella. Estaba envuelta en una capa con plumas de avestruz color escarlata, y su rostro era muy delgado y la nariz recta. Pero sus ojos, oscuros y rasgados, sombreados con pestañas muy maquilladas, hicieron pensar a una que era diferente a cuantas mujeres conociera en su vida. Sobre el cabello oscuro, lucía un sombrero que era una cascada de plumas color carmesí, y estaba colocado en un ángulo que era a la vez provocativo y audaz. Percibió un perfume fuerte que impregnaba el ambiente del carruaje, con una exótica fragancia. Philip de Boucheron observó a las mujeres con una sonrisa y avanzaron en silencio un corto tramo antes de cruzar un portón. Se detuvieron frente a la casa resplandeciente de luces, con alfombra roja junto a la cual esperaban los sirvientes de librea para ayudarlos a descender. «Al menos, tu duque tiene estilo», comentó la mujer de las plumas de avestruz. Enseguida descendió y sus plumas se agitaron como lenguas de fuego. Era evidente, pensó una, que consideraba que no valía la pena hablar con ella. Como estaba nerviosa, no solo por la extraña mujer, sino por la grandiosidad de la mansión, bajó con lentitud el carruaje. Philip de Boucheron, advirtiendo lo que sentía, le dijo: «Todo está bien, no se ponga nerviosa. Debí prevenirla de que a Yvette Jogent no le agradan las demás jóvenes». «Tal vez habría sido mejor que no viniera yo», susurró una. «El duque es su anfitrión y ella solo otra invitada, igual que usted», contestó el señor de Boucheron.
Mientras hablaban, avanzaron por un corredor decorado con magníficas piezas de mobiliario y enormes jarrones con flores, cuya fragancia hizo pensar a Una que la prefería al perfume que usaba Yvette. Entonces se dijo que no debía criticar. Todo era nuevo para ella, y por lo tanto le causaba temor, pero a la vez emoción. Conocería a un duque, e inglés además. Eso agradaría a su madre, y aunque nunca volviera a verlo o fuera a otra mansión, tan impresionante como esa, siempre podría recordarlo. Escuchó al mayordomo anunciarlos. La señorita Yvette Joyan, su señoría, la señorita Una Thoreau y el señor Philip de Boucheron. Por un momento hubo tanto que ver que a Una le resultó difícil enfocar la mirada. De pronto, entre un caleidoscopio de elegante mobiliario, flores, pinturas, porcelanas y espejos, vio a un hombre. Era, pensó con un vuelco en el corazón, tal como debía ser un duque inglés. Alto y apuesto. Estaba magnífico con su ropa de etiqueta y, de alguna manera que ella no podía explicar, tan impresionante que la hizo sentirse turbada. Por lo general, Una nunca era tímida. Todo lo que conocía le parecía interesante. Pero, a medida que se aproximaba al duque y él volvía la mirada de Yvette a ella, sintió que la confianza en sí misma la abandonaba y que le era imposible mirarlo a la cara, como había sido su intención. Su madre solía decirle con frecuencia: «Siempre mira a la gente cuando le estreches la mano y recuerda que la timidez es solo egoísmo. Indica que piensas en ti misma y no en la persona con quien hablas». Por lo tanto, siempre había estrechado la mano como su madre le enseñara y miraba a las personas que le presentaban con una sonrisa en los labios. Estrechó la mano del duque, pero no se atrevió a mirarlo. Sus pestañas oscuras se destacaban sobre la palidez de sus mejillas. «Encantado de conocerla, señorita Thoreau. Tengo la suerte de poseer 2 obras de su padre, y solo puedo ofrecerle mis más sinceras condolencias por su muerte». «Muchas gracias», respondió Una en voz muy baja. Avergonzada de su propia timidez, se obligó a levantar la mirada hacia el duque, y encontró la de él con una expresión que no pudo comprender. La observaba casi como lo había hecho el señor de Boucheron, pero también le pareció notar una ligera mueca burlona en los labios, que no podía considerarse sonrisa. El duque estrechó la mano del señor de Boucheron, y en ese momento los sirvientes les ofrecieron copas de champaña. Yvette hablaba con el duque con voz suave y aterciopelada, en un tono que indicaba que sus palabras eran solo para que las escuchara él. Una se acercó a Philip de Boucheron. «¿Cree que el cuadro de papá lo colgarán en esa habitación?» Miró a su alrededor y vio que todas las pinturas correspondían al estilo del mobiliario. «Lo dudo. Creo que su señoría se llevará el cuadro a Inglaterra». «¿Hablan de las obras de su padre?», preguntó el duque. «Me preguntaba», respondió Una, «¿dónde colgaría su señoría la que acaba de comprar?» «Creo que estaría fuera de lugar en este salón. ¿Le interesa la pintura? ¿Es usted también artista?» «Me gustaría saber pintar», respondió Una, «pero no tengo el talento de papá. Mis intentos, cuando traté de copiar sus obras, le parecieron de simple aficionada». El duque sonrió. «Siempre es un error tratar de imitar a los padres. El mío siempre trató de convertirme en campeón del cricket y yo detesto ese juego». «Pero patrocina el deporte de reyes», intervino Philip de Boucheron. «Me enteré de sus éxitos por los periódicos. Espera que le vaya bien este año». «Me gustaría ganar la Copa de Oro en Ascot, pero cuando menos 50 dueños de cuadras desean lo mismo», respondió el duque. «A mí no me lo diga». Yvette hizo un mohín. «En mi opinión, los hombres son mucho más atractivos que los caballos». Puso su mano enguantada sobre el hombro del duque. «¿Le gustan los deportes, señor?», preguntó. «Yo puedo enseñarle algunos muy originales, divertidos, aunque solo para conocedores». Dirigió una despectiva mirada hacia Una, como si resintiera que el duque hubiera hablado con ella. «La jovencita parece muy interesada en lo que yo tengo que decirle a su señoría», agregó. Una sintió que la sangre se agolpaba en su rostro y se apartó a un lado. El señor de Boucheron tuvo razón al decir que a Yvette no le agradaban las demás mujeres. Sería incómodo que durante toda la velada la agrediera. De pronto deseó no haber ido. Luego se dijo que era absurdo. «¿Por qué ha de importarme lo que diga esta francesa?», se preguntó.
Después de todo, lo más probable es que no vuelva a verla nunca. Irguió la cabeza con orgullo, le sonrió a Philip de Boucheron y dijo con voz muy suave: «Es muy emocionante estar aquí rodeados de tantas cosas hermosas. Usted vendió a su señoría todos los cuadros que hay en la casa». «Por desgracia, no. Creo que la mayoría los heredó el duque. La casa la compró su abuela hace más de 50 años. Estoy segura de que debe tener una historia interesante. Mamá me contó de otra casa en esta calle que perteneció a la princesa Paulina Borges y que más tarde el duque de Wellington adquirió para la embajada británica». «Es verdad», asintió el duque, que escuchaba la conversación. «La embajada está a 2 puertas de aquí, pero me agrada pensar que mi casa es más grande y atractiva». «¿Tiene una historia interesante?», preguntó una. El duque iba a contestar cuando Yvette lo interrumpió. «Yo le contaré una historia que lo hará reír, de un hombre y una mujer que fácilmente, si alteramos un poco los hechos, podríamos ser usted y yo». Su tono de voz y la mirada de sus ojos rasgados fue muy elocuente, pero antes que el duque pudiera contestar, anunciaron que la cena estaba servida. Durante la cena, Yvette monopolizó la conversación y puso muy en claro que para ella, Una y Philip de Boucheron eran de poca importancia. El duque la escuchaba con una cínica sonrisa que en cierto modo atemorizó a Una. Jamás había conocido a alguien que lograra parecer tan distante, aunque tomara parte en la conversación. Observaba todo como si asistiera a una representación teatral en la que él era el público, no un actor. Ella se preguntó si siempre vería así la vida, o si solo se debía a que era una velada poco usual. Tal vez un grupo tan pequeño, solo 4 personas. Era poco habitual para el duque, quien, intuyó Una, siempre era el centro de atención y seguramente todo el mundo lo admiraba. El comedor era tan impresionante como el salón. Del muro colgaban hermosos cuadros, y la pieza de oro que adornaba la mesa era obra de un renombrado artesano francés, sobre quien Una había leído. Le resultaba difícil no mirar lo que la rodeaba, algo que su madre habría considerado de muy mal gusto. Pero todo era tan extraño y emocionante que apenas si podía apreciar los delicados platillos que le servían. Su padre siempre disfrutó de la buena cocina y repetía: «Uno de los pocos consuelos de vivir en Francia es que puede disfrutarse de una comida que no solo es una delicia visual, sino un placer al paladar». Debido a ello, Una había aprendido de una mujer que acudía a su casa a preparar los platillos que gustaban a su padre. Se trataba de la señora Reiner, quien cuando su esposo vivía tenía un restaurante en París. Cuando él murió se retiró a vivir a la aldea para pasar ahí sus últimos años, y con frecuencia hablaba del pasado y de la gente importante que acudía a su restaurante, porque el propietario era un cocinero excepcional. Sin embargo, se aburría de no hacer nada y aceptó trabajar en la casa de los Turú y cocinaba como un ángel, según decía su padre, y Una se convirtió en su alumna. Mientras saboreaba un platillo de salmón de Loire, relleno de ostras y trufas, pensó que si su padre viviera, ella hubiera pedido la receta para preparárselo a él. Como si el duque adivinara lo que pensaba, le dijo: «Además de la pintura, aprecio la buena comida, señorita Turú». Sonriente, ella contestó: «Confieso que soy una glotona cuando la comida es tan deliciosa como esta». «Habla como si fuera algo nuevo», comentó el duque. «Antes vivía en Italia, su señoría, y la comida italiana nunca será tan buena como la francesa». «Es lo que he descubierto», convino el duque. «Pero los italianos son muy buenos amantes», intervino Yvette, «así como los ingleses cuando ponen empeño». Lo dijo en tono provocativo y con la mirada prometió al duque excitantes deleites. Él comprendió muy bien la silenciosa invitación. Pensó que Philip de Boucheron había tenido razón al señalar que el contraste entre ambas mujeres sería notable. Su astucia le había hecho darse cuenta de que despertaría su curiosidad si lo enfrentaba con Yvette y Una al mismo tiempo. Ni por un momento creyó que Una hubiera llegado a París inesperadamente, como le había asegurado Philip de Boucheron. Sin duda la conocía de tiempo atrás y la había mantenido al margen, esperando por una ocasión como esa. Si él no hubiera llegado a París en ese momento, indudablemente la cena hubiera tenido lugar con otro hombre rico y distinguido a la cabecera de la mesa. No confiaba en de Boucheron, a la vez
No había duda de que la velada, aunque diferente a lo que planeara, resultaría divertida. Al menos, al día siguiente podría decir a Beaumont que había estado en una encrucijada y qué camino había escogido. Yvette, pensó, era una cortesana profesional. El duque, como la mayoría de los ingleses, iba a París a divertirse, lo que siempre significaba conocer a las cortesanas más solicitadas. Cada una de ellas era experta en las artes amatorias, y su belleza era su mayor arma para obtener jugosos dividendos. Estaba seguro de que Yvette le sacaría tanto dinero como le fuera posible, y para la mayoría de los hombres la experiencia valía la pena. Si Philippe de Boucheron decía que era excepcional y la mujer más diabólica de París, sin duda lo era. Al duque no le pasó inadvertido que era, en verdad, experta en crear en torno suyo una atmósfera que, cuando menos, despertaría la curiosidad del hombre que deseara atraer. Cada palabra que pronunciaba tenía doble sentido. Cada mirada estaba calculada para excitar sus sentidos y hacer que la sangre corriera con más rapidez en sus venas. Las palabras que sin cesar le susurraba al oído eran tan ardientes que el duque, si careciera de importancia, de experiencia con las mujeres, sabría el resultado que habrían provocado. Pero había conocido tantas mujeres semejantes a Yvette, tanto en el Palacio de Buckingham como en el Molino Rojo de París, que no perdía la cabeza por lo que ella tan seductoramente le ofrecía. Sin embargo, en una francesa el amor siempre podía ser una sorpresa. Una, en cambio, solo lo sorprendería si en verdad era tan inocente y joven como parecía. Estaba seguro de que Philippe de Boucheron la había vestido para que desempeñara su papel. Había notado que su atuendo era modesto, pero en extremo favorecedor. Sus ojos notaron la breve cintura y la forma en que el ceñido talle revelaba sus pequeños senos. El escote era el de una jovencita que ignoraba que su misión en la vida era atraer a los hombres, mientras que su cabello, aunque bien arreglado, con seguridad lo había peinado ella misma. A pesar de todo, no estaba completamente seguro. Philippe de Boucheron era muy astuto y debió suponer que su cliente, hastiado de la habitual degradación de París, se divertiría con la pureza y la inocencia. ¿Pero en realidad es una pura e inocente?, se preguntó. Podría tratarse de una actuación muy bien ensayada. Ya de Boucheron lo había engañado una vez, y no deseaba que lo hiciera de nuevo. No obstante, le era difícil creer, a menos que la joven fuera una Rachel o Sarah Bernard, que pudiera actuar con excepcional naturalidad, en el mismo grado que Yvette exudaba erotismo. Una parecía rodeada de un halo de pureza. Como ambas le interesaban, el duque empezó a divertirse y a olvidar su aburrimiento y su disgusto como con Rose Caversham. Además, también disfrutaba de su charla con Philippe de Boucheron. Se dio cuenta de que era un tipo interesante, la clase de hombre que había convertido París en lo que era. Cuando la cena terminó, empezó a comprender que la vida de Philippe de Boucheron transcurría entre placeres y diversiones que le rendían jugosas ganancias. No era solo un buscador incansable de dinero, pensó el duque, sino un hombre que observaba la vida en todos sus aspectos, como un desfile que pasaba frente a él y que no solo enriquecía sus bolsillos, sino también su mente. En resumen, era alguien muy diferente al tipo de hombre que se aprovechaba de la hospitalidad del duque y hablaba de deportes porque sabía que le gustaban, y de mujeres porque era de interés común. Hacía tiempo que el duque se enorgullecía de ser buen conocedor de las personas, pero, tal vez, como había profundizado en el carácter de algunos de sus llamados amigos y de algunas mujeres que dijeran que lo amaban, eso lo había vuelto más cínico que antes. Era sorprendente, pensó, lo miserable y avariciosa que podía ser incluso la gente más agradable. Con frecuencia se acusaba de ser demasiado exigente en sus ideales, y pensó que, aunque no lo habría admitido ante el señor Beaumont, esperaba más de la vida. Comprendía muy bien lo que su administrador intentó decirle ese día. Sin embargo, se preguntó si cualquier tipo de vida que eligiera no le resultaría después de un tiempo demasiado monótona. Pero esa noche estaban ahí dos mujeres un poco diferentes. Empezó a preguntarse si Yvette podría conducirlo a profundidades eróticas que no conocía y que le faltaba descubrir. También le resultaba increíble la actuación de una.
a menos que estuviera equivocado y fuera en verdad lo que parecía ser. Entonces pensó que tal vez los excelentes vinos que bebían se le habían subido a la cabeza, o que tal vez la trampa que de Boucheron le había preparado estuviera mejor planeada de lo que supusiera. Cuando terminó la cena, la mirada de Boucheron le indicó que esperaba que tomara una decisión respecto a con quién pasar la noche. Por lo tanto, le divirtió comentar mientras bebía el café: «Pienso que como es mi primera noche en París desde hace tiempo, debo visitar un lugar que me es familiar y ver si ha cambiado». «¿Qué lugar?», preguntó Philippe de Boucheron. «¿Qué otro? El Molino Rojo, por supuesto». Yvette hizo una exclamación de disgusto. «El Molino Rojo. Yo lo llevaré a un sitio donde podrá ver una exhibición que será diferente a cuanto haya visto antes». Agitó las pestañas al agregar: «Iremos solos y confirmará lo que le digo». El duque por un momento la hizo pensar que aceptaría, pero de pronto dijo: «No esperará que abandone a mis amigos. No, iremos juntos, los 4, al Molino Rojo». Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia. Gracias.